Damos la más cordial bienvenida a todos los que están ya aquí después de una semana y un fin de semana intenso en la Iglesia Jesús 100% Vida por nuestro 26º aniversario. Pero hoy también es día de fiesta y damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Un día especial. Yo quiero animarle a usted que está sentado allí en el sillón o donde el lugar donde esté, que vaya y busque un pedacito de pan, un poquito de vino, jugo de uva, porque terminando la palabra que quiero compartirles, vamos a celebrar juntos en comunión la cena del Señor, como agradecimiento a nuestro Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que aproveche ahora, vaya, busque todo y cuando estemos ministrando la cena, participe en comunión juntamente con nosotros. Pero hoy tengo una palabra de parte de Dios y yo quiero rogarle que usted preste mucha atención porque apenas se distraiga se va a perder. Lo que voy a decirle hoy es para que lo tenga muy en cuenta y que pueda entender y comprender la importancia, porque está en cierto sentido relacionado a la cena del Señor, está relacionado un poco al compromiso que tenemos que tener con nuestro Dios. ¿Y cómo he titulado la palabra de hoy? Edifica el mejor templo para Dios. Edifica el mejor templo para Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y voy a leer a partir del versículo 4 hasta el versículo 5, la primera parte. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, la primera parte. Preste mucha atención. Alguno me dirá cuando termine de leer, ¿y qué va a decir de esto el pastor? ¿Será importante? Es muy importante porque tiene que ver cómo podemos nosotros edificar el mejor templo para Dios. Dice así la palabra del Señor: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, ¿qué significa el acercarse a Él? Nosotros, al aceptar a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida, al acercarnos a la vida de Cristo, también ustedes son como piedras vivas. Diga conmigo, soy piedra viva, con las cuales se está edificando una casa espiritual o un templo espiritual. Lo voy a leer de nuevo, preste mucha atención a este versículo. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando un templo espiritual. El gran rey Salomón, el hombre más sabio de la historia, recibió de parte de su papá David un legado, y ese legado y esa responsabilidad era el de construir un templo para Dios. Un templo que iba a ser un templo de referencia de la presencia de Dios, no solo para su propio pueblo, sino también para todas las naciones de la tierra. Y de hecho se construyó, y el templo de Jerusalén fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo por causa de la decoración, por causa de la belleza de ese templo. Fue la obra más cara y la más linda de aquel entonces, de esa época. Esto ocurre todo en el Antiguo Testamento. Pero a partir del Nuevo Testamento, es decir, del Nuevo Pacto, Dios ya no habita más en lugares o en objetos. Él no vive en templos hechos por manos humanas. De hecho, lo dijo el apóstol Pablo cuando estaba por Grecia. Allí en Atenas, él dijo lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Esto usted lo encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24. Por lo tanto,
En el Nuevo Testamento, o lo llamaríamos en el Nuevo Pacto, Dios está edificando un nuevo templo para sí. Un templo que logre reflejar la presencia de Dios a los pueblos. No es un templo edificado ni con piedras, ni con cal, ni con cemento, ni tampoco con ladrillo. Y entonces, ¿cuál es el material de construcción? El material de construcción de ese templo espiritual que Dios está haciendo para sí es la gente, es usted, soy yo, es la iglesia, somos todos aquellos salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, usted es el nuevo templo. En el Antiguo Testamento, el gran templo de la presencia de Dios era el templo construido por Salomón en Jerusalén. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, usted y yo somos el templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. De hecho, lo hemos leído, el apóstol Pedro lo dijo recién en el pasaje leído. Dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando un templo espiritual o una casa espiritual. Ahora, cuando Salomón edificó el gran templo, el mejor templo para Dios, utilizó piedras. ¿Cómo eran esas piedras? Si usted va al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 5, allí nos detalla de una manera maravillosa lo magnífico que iba a ser ese templo. Los miles de hombres que trabajarían en la construcción del templo. La excelente organización para poder llevar adelante esa construcción. Pero a mí me gustaría detenerme, no tanto en eso, sino en lo siguiente. Un detalle que es muy importante. En la calidad de las piedras con las cuales se tenía que construir el templo. Tenían que ser de la mejor calidad. Fíjese el versículo 17, Primera Reyes capítulo 5, versículo 17. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas o preciosas en otra versión, para los cimientos de la casa y piedras labradas. Hay una descripción en este versículo de cómo debían ser las piedras para la construcción del gran templo en Jerusalén. Y si usted me permite, yo quisiera en esta hora establecer un paralelismo entre los cimientos del templo que Salomón construyó en Jerusalén, juntamente con los cimientos de nuestra vida como templos de la presencia de Dios, templos del Espíritu Santo de Dios. Los cimientos son muy importantes. Estas piedras estaban relacionadas al cimiento y son muy importantes porque de los cimientos depende el resto de la construcción. Si los cimientos son malos, la construcción va a ser deficiente. De los cimientos depende que esa casa o ese templo o lo que se construya pueda resistir las tormentas, los huracanes en la vida. Por lo tanto, los cimientos debían ser especiales, piedras especiales para justamente construir el templo de Jerusalén, como así también los cimientos del templo que usted y yo somos tienen que ser fundamentales porque son piedras especiales. Salomón mandó a traer diferentes tipos de piedras. ¿Cuáles piedras? ¿Cómo eran? ¿Qué relación puede tener esto con usted y conmigo? En primer lugar mandó a traer, dice, piedras grandes. La pregunta es, ¿y qué simbolizan las piedras grandes para nuestras vidas como templos de Dios, como templos del Espíritu Santo de Dios? ¿Sabe lo que significa esto? Que no podemos ni pensar ni actuar en pequeño. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que ser como piedras grandes en nuestra manera de pensar, para derribar todo tipo de fortaleza que el pesimismo ha construido para deteriorar su vida, para derribar todo aquel concepto de que yo no voy a poder, cuando la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, piense en grande con relación a su vida. No se menosprecie, no se autoboicotee,
no piense que no sirve para nada. Piense en grande con relación a su vida. Piense en grande con relación a su familia. Piense en grande con relación a su trabajo, a todo lo que las puertas que Dios le abre. Piense en grande con relación a su ministerio a través de los dones que Dios le ha dado. Piense en grande. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Depende de cómo usted piense, usted va a ser. Nunca va a llegar más lejos de lo que usted piense que podría llegar. Por lo tanto, Piedras Grandes simboliza piense en grande, piense en grande. Pero en grande, ¿qué más? Grande sea también su compromiso para con Dios. No solamente su pensamiento. Grande su compromiso, no dándole lo que le sobra al Señor. No le dé el tiempo que le sobra a Dios. No le dé los recursos que le sobran a Dios. No le dé el esfuerzo y el sacrificio que le sobra a Dios. Realmente sea grande en su compromiso con Dios. Ponga a Dios en primer lugar en su vida, como lo más importante, y viva una vida acorde a los principios y a las convicciones de fe que usted ya conoce bien. Sea grande en su compromiso con Dios. Sea grande en su estatura espiritual, capaz de lograr soportar las presiones, las cargas que la vida le presenta y mucho más en la obra de Dios. Cuando usted está sirviendo al Señor, mi querido, es duro, es difícil. Satanás apunta toda la artillería. Si usted está tranquilo en la vida cristiana, es porque no debe estar haciendo mucho. Es porque no le está molestando al diablo. Cuando realmente usted dice: yo voy a ser grande en mi estatura espiritual, en mi compromiso con Dios, prepárese, porque la artillería viene de parte de Satanás. Prepárese porque los problemas vienen de parte de Satanás, pero usted es más que vencedor. Hay que dejar las pequeñeces. Tenga estatura espiritual. Ay, pastor, estoy reofendido porque no me saludaron. Por favor, mi hermano, en esta iglesia no hay amor. O me voy porque no opino igual a este hermano. Pero misericordia, hermano. Tenga estatura espiritual. Sea grande en su estatura espiritual. Sea grande en cuanto a la visión. El templo del Espíritu Santo necesita piedras grandes. ¿Y grande en qué? En la visión. ¿Usted sabía que Dios nos ve como águilas? Lo dice la palabra. Él nos ve como águilas, y no como gallinas. No hago referencia a ningún club ni nada, pero nos ve como águilas, que tenemos que extender nuestras alas y volar por las alturas espirituales para que nuestra visión sea una visión diferente. Él nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales, dice la palabra de Dios, para que nuestra visión de la vida sea diferente y sea grande. ¿Sabe? Mi primer viaje en avión fue impactante para mí. Nunca había andado primero a esa velocidad carreteando. De pronto el avión sale y yo me quedé pegado contra el asiento. Claro, nunca había andado a esa velocidad. Pero lo más impactante, yo creo que tenía entre 23 o 24 años la primera vez que viajé en avión, y hice un viaje desde Córdoba hacia Buenos Aires. Y era toda una experiencia. Claro, elegí ir del lado de la ventanilla porque quería ver todo. Mala elección. Cuando usted viaje en avión, nunca vaya en la ventanilla, siempre vaya en lugar del pasillo. Después le explico por qué. Pero lo cierto es que yo me puse ahí porque quería ver todo. Y de pronto el avión sale. Cuando sale y pasa por encima de la ciudad, del centro especialmente de la ciudad de Córdoba. Y ahí había un edificio que cuando yo andaba por el centro siempre me impactaba y me llamaba la atención, porque era un edificio alto, enorme. Y yo me sentía frente a ese edificio algo pequeñito, insignificante. Era una cosa monstruosa para mí ese edificio. No me permitía ver lo que había detrás, por supuesto. Y uno se siente insignificante. Ahora, de pronto el avión sale y pasa por arriba del centro de la ciudad, y yo mirando por la ventanilla todo, y veo el edificio. No sos tan grandote como parecía. Ya no me siento tan pequeño, no me siento dominado. Yo me sentía dominando. Ahora, ¿había cambiado el tamaño del edificio? No, lo que había cambiado era mi visión. Ahora estaba mirándolo
desde otro ángulo, lo estaba mirando desde arriba. Grande en tu visión, una visión grande. Dios te llamó con un gran proyecto para tu vida. No sos alguien que anda deambulando en esta vida sin saber qué hacer. Consultarle al Señor, buscar su presencia. Dios tiene un gran proyecto para tu vida, un proyecto de vida abundante, un proyecto de vida de victoria, un proyecto de conquista, un proyecto para que le puedas servir con toda tu fuerza y con todo tu corazón a Él como la prioridad en tu vida, que puedas ganar a muchos para el reino de Dios y al Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y escuche esto, y aún las hará mayores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mayores que el Señor, porque yo vuelvo al Padre. Pastor, ¿está en la Biblia? Sí, Juan capítulo 14, versículo 12. Piedras grandes para construir el templo del Espíritu. Oh Señor, yo voy a construir mi templo para Dios con piedras grandes, con piedras grandes. Grande en mi manera de pensar, grande en mi compromiso contigo, grande, Señor, en mi estatura espiritual, grande, Señor, en mi visión. Pero en segundo lugar dice, necesito también piedras costosas o piedras preciosas. Tráiganlas. Ahora, ¿qué simbolizan esas piedras costosas para nuestra vida como templos del Espíritu Santo o como templos de Dios? Escuche bien. En Cristo Jesús tenemos un valor incalculable. ¿Me escuchó? En Cristo Jesús tenemos un valor incalculable. Dios pagó un precio muy alto y el más grande de los precios por tu vida y por mi vida, entregando a Jesús para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. No hay precio que se pueda comparar con ese. No hay valor tan incalculable como ese. Dios es un Dios que te ama. Dios es un Dios que te sustenta. Dios es un Dios que te da la victoria, que te hace más que vencedor frente a cualquier situación de la vida. Dios es un Dios que te protege, un Dios que te bendice con todo tipo de bendición. Dios es un Dios que te hizo su propio hijo, que no te condena, sino que te perdona, que te da una vida abundante. Eres la niña de los ojos de Dios. Quien se mete contigo se mete con Dios. ¡Wow! ¡Qué valor que tenemos! En Cristo Jesús sos importante, sos valioso. Ahora, eres lo más precioso y costoso para Dios. Y tenemos que vivir de acuerdo a esa condición y a esa posición en Cristo. Lo que implica dar lo mejor de uno mismo. Aquel que es valioso, que es costoso, da lo mejor de sí mismo, es decir, excelencia, derrotando, pisoteando la mediocridad. Sé alguien que derroche excelencia en tu carácter, excelencia en tu manera de hablar, excelencia en tus decisiones. Haz las cosas con excelencia en tu ministerio, sirviendo al Señor. Excelencia en tu vida familiar, excelencia en tus finanzas, excelencia en tu profesión, excelencia en tu trabajo. Es decir, en lo que hagas tenés que hacerlo con excelencia. ¿Por qué? Porque tenés un gran valor, porque tenés piedra preciosa y costosa para el Señor. El potencial de la excelencia ya fue plantada en tu vida. Solo tenés que ejercitarlo. El templo del Espíritu Santo de Dios tiene que ser un templo, que es nuestra vida, que pisotee la mediocridad siempre y que vive en excelencia. En excelencia. Y tercero,
necesitaba también piedras labradas. ¿Qué simbolizan las piedras labradas para nuestra vida como templo de Dios? Que debemos ser piedras trabajadas por Dios, pulidas por Dios. Y eso nos habla del trato de Dios para con nuestra vida. Así como el alfarero trabaja con el barro, ¿no? Tiene una idea de qué vasija quiere hacer con ese barro y la pone en la rueda y va trabajando con sus propios dedos para darle la forma que él quiere. Y nosotros tenemos que ser como ese barro, trabajado y pulido por el Señor. Lo cierto es que a veces el barro es un poco duro, inflexible, y uno no le gusta que lo toquen mucho, no le gusta que le cambien las cosas. Ya soy así, bueno, soy así, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero Dios quiere que cambie, sí, bueno, pero ya está, ya soy así. A veces el barro es duro, inflexible, pero a veces el barro es muy blando. Y enseguida nos entusiasmamos y sí, Señor, y gloria a Dios, y aquí estoy, y cuenta conmigo. Y a la semana estamos, porque demasiado blando, perdió la forma de nuevo, ¿no? Esa forma que Dios quería darnos. Tenemos que ser barro en las manos del alfarero, porque Dios nos va formando, puliéndonos, para que seamos el mejor templo para Él. Usted sabe, hay una diferencia entre ser creyente y ser un discípulo. ¿Sabía eso, verdad? Todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Y me interesó porque encontré justamente un escrito de 10 cosas que son la diferencia, y se las voy a leer y con esto voy a terminar. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Dice, el creyente piensa en sí mismo, el discípulo piensa en los otros. El creyente le pide a otros que oren por él, pero el discípulo ora por los otros. La meta del creyente es ir al cielo. La meta del discípulo es ganar personas para poblar el cielo. El creyente depende de los desafíos del pastor. El discípulo está siempre decidido a servir a Dios. El creyente entrega parte de sus finanzas. El discípulo entrega toda su vida a Dios. El creyente critica, murmura, reclama. El discípulo siempre bendice con sus palabras. El creyente se ofende rápidamente. El discípulo perdona rápidamente. El creyente exige que lo atiendan. El discípulo vela por otros. El creyente siempre espera elogios. El discípulo solo busca agradar a Dios. El creyente vive acorde a sus estados de ánimo. El discípulo siempre vive acorde a sus convicciones. ¿No es verdad que necesitamos ser pulidos como piedras labradas para que Dios pueda sacar de cada uno de nosotros un verdadero discípulo? Mis queridos, Dios está edificando templos para Él en tu vida y en mi vida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser piedras grandes, como lo vimos? Piedras preciosas y costosas y piedras pulidas y labradas por Él. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Vamos a permitir que el Señor trabaje en nuestra vida para hacer todos los cambios que sean necesarios en nuestro carácter, en nuestra forma, en nuestras decisiones? Claro que eso puede ser doloroso, pero trae la gloria al Señor y trae la bendición a nuestras propias vidas. Edifique el mejor templo para Dios, para que Dios sea exaltado y para que aquellos que vean nuestra vida puedan ver que hay presencia del Señor en cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie. Cierre sus ojos en esta hora y me gustaría que tenga un momento con Dios, usted y Dios, Dios y usted. Señor, estoy siendo el mejor templo para que tu presencia se refleje a través de mi vida. Señor, ¿qué cosas necesito que pulas en mi vida?
porque quiero ser una piedra labrada. Señor, ¿en qué cosas estoy viendo con una visión muy pequeña en lugar de ser como una piedra grande, con pensamientos grandes, con compromiso grande? Señor, estoy valorando el sacrificio que hiciste por mí y que me hiciste alguien de un valor incalculable. Este es tu tiempo con Dios. Señor, sentimos que no somos dignos. Sentimos en esta hora, Señor, que fallamos. Pero gloria a tu nombre, porque eres un Dios de nuevas oportunidades. Y a veces te hemos presentado nuestra vida derruida como un templo derruido, como un templo manchado, como un templo desvalorizado, y te pedimos perdón por eso, Señor. En el nombre de Jesús queremos edificar el mejor templo para ti, reflejar tu gloria con nuestra vida, vivir una vida tal que aquellos que nos rodean puedan ver algo tan diferente, tan distinto y tan impactante, que anhelen y deseen lo mismo. Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra hoy pueda germinar en cada corazón, en cada una de nuestras vidas, y danos la sensibilidad hoy de ponernos en tus manos para que como alfarero puedas darnos la forma que tú quieres, la mejor vasija. Queremos ser pulidos por ti, Señor, para vivir vidas que te agraden, pero también para vivir vidas que sean de bendición. Ayúdanos en esta hora, Señor. Ayúdanos a ser como piedras grandes, grandes en nuestro pensar, grandes en nuestro actuar, grandes en nuestro compromiso contigo, grandes, Señor, en la estatura espiritual, grandes en la visión, grandes, Señor, grandes, porque tú eres un Dios grande. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos, Señor, para reconocer cada una de nuestros errores y nuestras falencias, sabiendo que eres un Dios que perdona, que eres un Dios que limpia, que eres un Dios que hace todo nuevo. Así como esa vasija se rompió en las manos del alfarero, pero tú extendiste la mano y la volviste a poner sobre la rueda, hazlo con cada uno de nosotros hoy. Queremos vivir vidas verdaderamente comprometidas contigo, Señor. Vidas que te agraden, porque eso trae alegría y bendición a cada uno de nosotros. Hoy, Señor, nos comprometemos a construir el mejor templo para ti en nuestras vidas. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Es el deseo de cada uno de nuestros corazones. Es el deseo que tenemos como iglesia.